Entonces vamos a comenzar con la clase, vamos a continuar con la clase de dinámica. Entonces la vez pasada comenzamos a ver el primer tema que corresponde a desplazamiento, velocidad y aceleración. Nos habíamos mencionado que en este curso de dinámica estaremos estudiando el estudio de el movimiento de los cuerpos, que es lo que trata la dinámica, trata acerca del estudio de los cuerpos en movimiento o el movimiento de los cuerpos, y se puede dividir en cinemática y cinética. La cinemática trata acerca del movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que lo producen, mientras que la cinética trata acerca del movimiento de los cuerpos atendiendo las causas que lo producen. ¿Y cuáles son las causas que producen el movimiento? Pues son las fuerzas. Entonces, si no actúa ninguna fuerza sobre un determinado cuerpo de determinado objeto, puede que se esté moviendo a velocidad constante o puede que esté en reposo, pero no habrá algún cambio en su movimiento. Si está en reposo, seguirá en reposo, y si está en movimiento, seguirá en movimiento con velocidad constante. No habrá un cambio en su velocidad. Entonces, lo que produce un cambio es una fuerza. Y decimos que en sí todo el curso está dividido en varias unidades. Dos de ellas están dedicadas a la cinemática, dos de ellas están dedicadas a la cinética, y también se puede dividir de otra forma, que es dos de estas unidades están dedicadas al estudio del movimiento de partículas, mientras que las otras dos unidades están dedicadas al movimiento de cuerpos rígidos. Una partícula, decíamos, es un cuerpo para efecto de este estudio de la dinámica de movimiento. Una partícula es un cuerpo que tiene masa, pero sus dimensiones no son importantes, ya que no influyen en su movimiento, o que no nos influyen en el resultado de análisis que llevamos a cabo desde el punto de vista de la dinámica. Entonces, decimos, el primer caso más simple de movimiento entonces creo que se desconectó. No sé si me escuchan. Sí. Entonces estamos viendo rápidamente un repaso de lo que vimos la vez pasada. Decíamos, el caso más simple de movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme, y ocurre cuando un cuerpo se mueve en línea recta. En este caso utilizamos un sistema de coordenadas para definir el movimiento, y como es movimiento rectilíneo uniforme, nada más necesitamos una sola dimensión. Utilizamos nada más un solo eje, que sería el eje X. Identificamos ahí el origen, y el cuerpo, el objeto, una partícula se puede ubicar en determinado momento en algún punto, y esa sería su posición, es la ubicación en la cual se encuentra en el sistema de coordenadas. Sería posición, puede ser en un momento 1, se puede tener una posición 1 y después puede desplazarse a otro punto, en otro lugar, en otra ubicación, y entonces sería otra posición. Entonces la posición es la ubicación en el sistema de coordenadas, y cuando hay un cambio de posición, entonces tenemos un desplazamiento, hay un cambio en su posición. Es el desplazamiento, y el cual también decíamos no hay que confundirlo con la distancia recorrida, ya que en ocasiones un cuerpo puede recorrer cierta trayectoria y volver a su punto de partida, al punto original de partida, y entonces en ese caso no habría ningún desplazamiento, ya que su posición inicial sería igual que la posición final, no hay cambio de posición. Sin embargo, sí habría alguna distancia recorrida, la cual se define como la trayectoria que sigue el cuerpo o partícula, todo el camino recorrido. Entonces, hasta ahí habíamos quedado la vez pasada.
Entonces vamos a seguir con algunas otras definiciones que nos permiten entender los conceptos de velocidad, desplazamiento, velocidad y aceleración, y posteriormente hacer algún ejercicio con estos conceptos, en los cuales también pues estaríamos determinando en base a algunas expresiones o algunas ecuaciones para determinarlos. Entonces otro concepto importante es la velocidad promedio. La velocidad promedio es precisamente la distancia recorrida entre el tiempo que se tarda una partícula, un objeto, un cuerpo para recorrerla. Es la distancia recorrida entre el tiempo utilizado en recorrer la distancia. Entonces sería la velocidad promedio. En este caso está relacionado con la distancia recorrida debido a que, como decíamos, puede un objeto partir de un determinado lugar, ir y regresar al mismo punto de partida. Como no hay desplazamiento, entonces lo que se toma en cuenta es la distancia recorrida para la velocidad promedio. Entonces ahí sí habría una velocidad promedio, que sería la distancia recorrida entre el tiempo recorrido, el tiempo utilizado para recorrer esa distancia, y entonces eso se definiría como la velocidad promedio sería igual a distancia recorrida dividida entre el tiempo. También lo podemos nada más escribir como d entre el tiempo, y tendría unidades de distancia entre tiempo. La distancia se mide en metros o en pies en el caso del sistema internacional, entre unidades de tiempo, que es unidades de tiempo es el segundo, entonces sería unidades de metro por segundo. Eso decimos es en el sistema internacional. También lo podemos tener en el sistema inglés, en el cual se medirían unidades de pies por segundo, unidades de distancia entre unidades de tiempo. Sería la velocidad, decimos velocidad promedio, porque puede que este objeto esté variando su velocidad. Puede que su velocidad no sea constante, sin embargo, el promedio sería obtenido o calculado dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo que se utilizó para recorrer esa distancia. Esa sería su velocidad promedio. También podemos estar interesados en la velocidad, en otro concepto que sería la velocidad. En este caso es el cambio de desplazamiento por unidad de tiempo.
más bien desplazamiento por unidad de tiempo, el cambio de posición por unidad de tiempo, desplazamiento por unidad de tiempo. En este caso, la velocidad la podemos, aquí no le ponemos promedio, ya que esta sería la velocidad que está basada en el desplazamiento. El desplazamiento lo podemos denotar con la letra X y entre unidad de tiempo. Esto también nos da unidades de metro por segundo, o de pie por segundo. Serían unidades para la velocidad. Aquí también podemos estar interesados en la velocidad instantánea. Decíamos, un determinado objeto o partícula puede estar variando su velocidad en su recorrido. En ese caso, podemos estar interesados en la velocidad promedio, que sería la distancia total recorrida entre el tiempo, pero en otras ocasiones podemos también estar interesados en la velocidad instantánea en un determinado punto. Entonces, la velocidad instantánea la obtendríamos a medida que consideramos distancias de recorrido más pequeñas en un determinado tiempo. Entonces, si vamos haciendo esa distancia más pequeña, entonces ya sea la distancia más pequeña o el intervalo de tiempo más pequeño también, entonces nos estamos aproximando a un caso en donde, al límite, en donde el, el incremento de distancia, el incremento de tiempo se hacen más pequeños. Normalmente aquí lo que se considera es un incremento de tiempo que tiende a cero. Nos consideramos que esta velocidad instantánea sería el límite, sería igual el límite en donde el límite de los incrementos de X sobre los incrementos de tiempo, y decíamos a medida que vamos haciendo estos incrementos de tiempo más pequeños, y también los incrementos de X se van haciendo más pequeños, pero aquí el que nos determina el límite es el incremento de tiempo. Entonces hacemos este incremento de tiempo delta t que tienda a cero. Entonces esto lo recordamos que
es precisamente la definición de la derivada. Entonces, la velocidad instantánea nos daría que es el límite de delta x entre delta t cuando delta t tiende a cero. Cuando tomamos para un objeto que cambia su velocidad en diferentes puntos de su recorrido. Entonces, si tomamos intervalos de tiempo cada vez más pequeños nos aproximamos a calcular una velocidad promedio en un intervalo de tiempo muy pequeño, en una distancia pequeña. Entonces, eso nos da su velocidad instantánea. Y esto se puede expresar como la derivada de x con respecto de t, derivada de el desplazamiento con respecto del tiempo. Eso es lo que nos daría entonces la velocidad instantánea. Entonces decimos, este objeto se puede mover a diferentes velocidades, puede variar su velocidad, y entonces podemos obtener una velocidad promedio, una velocidad instantánea. También otro concepto que nos resulta importante para describir el movimiento de los cuerpos, que es lo que tiene que ver con la dinámica, ya sea con la cinemática o con la cinética, es la rapidez. La rapidez, en este caso, la rapidez normalmente a veces utilizamos de manera indiscriminada los términos de velocidad y de rapidez, sobre todo en la vida cotidiana. Decimos, esto se está dando con mucha velocidad o con mucha rapidez, y utilizamos los términos de manera similar, como si fueran sinónimos. Sin embargo, estrictamente hablando, principalmente cuando estamos en términos de técnicos de dinámica o de física, no son lo mismo, sino que, como veíamos, la velocidad es el cambio del desplazamiento con respecto al tiempo, y también es una cantidad que se conoce como cantidad vectorial. Y las cantidades vectoriales se caracterizan por tener magnitud, dirección, magnitud y dirección. Entonces, velocidad es cantidad vectorial, magnitud y dirección. Magnitud y dirección. En este caso, como estamos refiriéndonos al movimiento rectilíneo, en el cual solamente hay movimiento en una sola dirección, entonces nada más no tomamos en cuenta totalmente la naturaleza vectorial de la velocidad. Pero la velocidad es una cantidad vectorial, tiene magnitud y dirección, y esto se vuelve importante cuando analizamos el movimiento en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en donde se vuelve importante tomar en cuenta la magnitud y dirección. Aquí, si tenemos una sola dirección, entonces es una sola dirección, ocurre el movimiento en una sola dirección, en un solo eje. Entonces, podemos considerar la dirección. Nada más nos referimos a la velocidad, y sin embargo, también en este caso podría en ocasiones ser importante distinguir el sentido
positivo o negativo. Y entonces decíamos, en ocasiones se confunde la velocidad con la rapidez debido a que los utilizamos de manera cotidiana, de manera similar. Sin embargo, estrictamente hablando, la velocidad es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección, mientras que la rapidez no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Y la rapidez se define como la magnitud de la velocidad. Entonces, podemos ver ahí, la rapidez es una parte de la velocidad y es su magnitud. La rapidez es la magnitud de la velocidad. Y como decíamos que la velocidad tiene magnitud y dirección, la rapidez nada más es una parte de la velocidad, nada más magnitud, sin considerar su dirección. Entonces, de esta manera podemos también obtener la rapidez a partir de la velocidad. Entonces, ¿cómo obtendríamos la rapidez a partir de la velocidad? Pues sería nada más considerando su magnitud, ya que así es como se define, y también se expresarían las mismas unidades que son de metro por segundo para el sistema internacional, pies por segundo para el sistema inglés. Y como es la magnitud es una cantidad escalar y siempre se toma nada más el signo positivo, más bien es la magnitud. Como sabemos, la magnitud es el valor absoluto. El valor absoluto de una cantidad, ya sea positiva o negativa, pues va a ser positivo. Entonces, por eso la rapidez siempre va a ser positiva. Y entonces lo podemos mencionar también aquí, que se mediría entonces también en metros por segundo. Y en pies por segundo para el sistema internacional y para el sistema inglés respectivamente. Y también podemos decir que es una cantidad escalar. Y siempre es positiva. Cantidad escalar, dado que es dirección, y siempre es positiva, dado que se toma como el valor absoluto de la velocidad. Bien, podemos obtener la rapidez promedio. La rapidez promedio también sería lo que es la distancia total recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces, básicamente sería la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Entonces, más bien el desplazamiento, velocidad. Y entonces, el siguiente término que se utiliza para caracterizar el movimiento es la aceleración. Entonces, un cuerpo puede estar en movimiento. Para conocer su movimiento, necesitamos conocer su posición en un determinado instante. Necesitamos conocer su posición, necesitamos conocer su velocidad o su rapidez. Y cuando se tiene el caso de que está variando su velocidad, entonces hay otro parámetro que hay que conocer, que es la aceleración.
o está cambiando su velocidad. Necesitamos, además de la velocidad, además de su posición o de su desplazamiento, necesitamos conocer otro parámetro que es la aceleración y que se define como la razón de cambio de la posición de una partícula con respecto al tiempo. Muy bien, de la velocidad, de la razón de cambio de la velocidad. De una partícula con respecto al tiempo. Es la razón de cambio de la velocidad. Entonces habíamos dicho que precisamente la velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo o razón de cambio de la posición también. Entonces aquí también podemos decir para la velocidad. Cambio del desplazamiento de la posición. Velocidad es razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, mientras que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, cuando está cambiando la posición con respecto al tiempo, entonces hay una velocidad. Y si además de eso también está cambiando la velocidad con respecto al tiempo, hay una aceleración. En caso de que no esté cambiando la velocidad con respecto al tiempo, entonces no habría una aceleración. La aceleración sería igual a cero y entonces tendríamos una velocidad constante. Entonces, esto como lo representamos, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, cómo lo podemos representar matemáticamente en forma de ecuación o de fórmula. La aceleración diríamos A es igual a ¿qué? Fuerza sobre masa. ¿Cuánto, perdón? Fuerza sobre masa. Sí, pero en este caso no, en este caso estamos viendo nada más la cinemática, sin considerar la fuerza, sin considerar las causas del movimiento. Entonces, de acuerdo a la definición, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, eso se define como, podemos utilizar el concepto de derivada. Seguramente recordarán del curso de cálculo la definición de derivada es una razón de cambio de una variable con respecto a otra. Entonces aquí tenemos una variable, es la velocidad, con respecto a otra, que es el tiempo. Es la razón de cambio de la velocidad. De A con respecto de T. De v con respecto de t. Sería A igual a
derivada de v con respecto de t. Sería la razón de cambio de v con respecto de t. Esa sería la aceleración de un cuerpo o de una partícula. Y también podemos tener algunas situaciones en donde nos interesa la aceleración promedio. Esta también la podemos llamar aceleración instantánea. Y la podemos medir o especificar en unidades de velocidad por unidad de tiempo. Sería de metros por sobre segundo al cuadrado. Esto para el sistema internacional. Mientras que para el metros por segundo al cuadrado, o también unidades de pie por segundo al cuadrado. Esto sería para el sistema inglés. Y también decimos esto también se le llama aceleración instantánea. Decíamos, esta también se conoce como la aceleración instantánea. Sin embargo, en ocasiones también podemos estar interesados en la aceleración promedio. El caso de la aceleración promedio es otro parámetro que se puede obtener cuando conocemos la velocidad, el cambio de velocidad entre dos instantes.
Entonces aquí, en lugar de decir derivada de v con respecto de t, tomamos en cuenta nada más el incremento de la velocidad entre el incremento de tiempo. Sería la aceleración promedio. Esto, ¿cómo lo podríamos también decir? Que sería, por ejemplo, delta v sería velocidad 1, velocidad 2 menos velocidad en el instante 1 entre el cambio, el intervalo de tiempo. Sería la velocidad promedio, la aceleración promedio, perdón. Y sería entonces esto lo que es la velocidad, la aceleración promedio. ¿Cuál? Está. Entonces ahí tenemos la aceleración promedio. También podemos utilizar otra forma de obtener la aceleración. Si sustituimos la velocidad, ahí tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Sin embargo, también anteriormente vimos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, derivada de x con respecto de t. Entonces también aquí podemos obtener una expresión para obtener la aceleración en función del desplazamiento si sustituimos la velocidad en la expresión para la aceleración. Entonces podemos obtener una expresión aquí para obtener la aceleración. Podemos decir que sustituyendo la velocidad, la ecuación de la aceleración, es decir, v es igual a dx con respecto de t, lo sustituimos en a es igual a derivada de v con respecto de t, entonces esto nos queda que la aceleración es igual a la derivada con respecto de t de v. Sustituimos aquí v y nos queda dx con respecto de t. Entonces aquí, como podemos ver ahí, derivada de otra derivada, nos queda que es eso, derivada de la derivada de la derivada. Sería una segunda derivada. Entonces nos quedaría que la aceleración es la segunda derivada de el desplazamiento con respecto del tiempo. Esta sería otra forma de obtener la aceleración. Si conocemos la velocidad, podemos obtener la velocidad utilizando esta expresión, la derivada de x con respecto de t. Más bien utilizamos esta derivada de v con respecto de t, y si no conocemos v pero conocemos el desplazamiento, podemos obtener la aceleración a partir de la segunda derivada del desplazamiento con respecto de t. Y también podemos obtener otra expresión para que nos relacione la velocidad con la aceleración.
si eliminamos dt en estas ecuaciones, entonces como podemos ver aquí tenemos decir que eliminando t de eliminando dt de estas dos expresiones, para la velocidad y la expresión para la aceleración. Nos tenemos para la velocidad es igual a dx dt, y para la aceleración tenemos dv con respecto de t. Entonces, de aquí podemos eliminar dt de estas dos expresiones, es decir, podemos tomar este término términos los tomamos y los igualamos, digamos. Entonces nos quedaría, por un lado nos quedaría que dt es igual a dx sobre v, y en el otro lado nos quedaría, esto sería igual también a dv sobre a. De ahí entonces ya podemos básicamente arreglar esta expresión, poner todo lo de v de un lado y dt del otro, y entonces esto nos queda por dx igual a v por dv. Esta es otra expresión que nos relaciona la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, y en la próxima ya comenzamos a hacer algún ejercicio utilizando estos conceptos y estas expresiones para movimiento rectilíneo. Y también, sí, básicamente dejaremos hasta aquí el día de hoy. Vamos a pasar rápidamente nada más lista y nos dejamos hasta aquí el día de hoy. Tendremos Bravo Cruz.
Burgos Leiva, Callejas Moctezuma, De la Cruz Martínez, Delgadillo Bautista, Presente, profe. Díaz Pérez, Presente, profesor. Domínguez Espinosa, y Escalona López, Espinosa Costilla, Esquivel Rayo, Flores Díaz, Creo que no me escucho. sí, ya escuché. Hay algunos que no, creo que no los escucho, no sé si están, creo que Fragoso Ibarra, González Guerrero, González Juárez, González Salinas, Hernández Barrera, Presente. Hernández Campos, Presente. Hernández Ramírez, Presente, profe. Islas Juárez, Presente, Islas Juárez. sí, Juárez Pérez, López Nájera, López Noriega, Los Hernández, Señor Hernández, Presente. Salvo González, Pineda, Prieto López, Ramírez Rivera, Reyes López, ¿Profe, me escucha? sí, Sánchez Ángeles, No soy López Noriega, perdón. bueno, sí, Profe, ¿ya me escucha? sí, ¿quién eres? Espinosa, es que no sé por qué no ha funcionado mi micro, pero ya. Espinosa Costilla. Está bien. Profe, en la bandeja de chats, hay uno de mis compañeros que no pudieron prender su micrófono, pero dicen presente. Sí, ya los voy a anotar. Reyes Gustavo, Reyes López, Sánchez Ángeles, Presente. Solís Álvarez, Presente. Urbano Pérez, Presente, profe. Vargas Flores, Presente Vargas Flores, ¿me oye? sí, Vázquez García, Presente, profe Vázquez García, presente. sí, está bien. Sí, son todos, entonces aquí hay muchos aquí en el... Profe, disculpe, Sí, ya me escucha. sí, ¿quién eres? Ramírez Rivera. Profe, yo también.
Es que creo que nos falló a varios, no sé si usted Sí, sí, está bien. mensajes del chat, por favor. Sí, ya lo estoy viendo aquí en el chat, ya estoy viendo aquí sus mensajes, entonces ya está bien. Burgos Leiva. Ujú. Sí, sí, ya los estoy viendo aquí. Entonces ya está bien que pongan aquí en el chat porque algunos no se escucharon. Sí, entonces serían todo entonces también. ¿Algún comentario? Profe, lunes tendremos clase con usted. El lunes creo que es día festivo. Entonces creo que no hay clases, creo. Sí, nos toca el lunes nos toca, pero es día festivo. Ok, está bien. Sí, profe, gracias. Después ahí nos vemos. Sí, entonces nos vemos Hasta luego. la siguiente. Sí, hasta luego. Dale, Profe, hasta profe, luego, buen hasta día. luego, que esté bien. Sí, que estén bien. No, profe. Sí, hasta luego.